Fármacos que actúan en el sistema nervioso autónomo. Objetivos. En este capítulo aprenderás clases de fármacos que afectan el sistema nervioso autónomo. Usos y acciones de estos fármacos. Absorción, distribución, metabolismo y excreción de estos fármacos. Interacciones farmacológicas y reacciones adversas a estos fármacos. Fármacos y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo regula las funciones involuntarias del cuerpo, incluyendo las frecuencias cardíaca y respiratoria y la digestión. Funciona a través de un equilibrio de sus dos componentes principales, los sistemas nervioso simpático y parasimpático. Los tipos de fármacos utilizados para tratar trastornos del sistema nervioso autónomo incluyen colinérgicos, anticolinérgicos, adrenérgicos, bloqueadores adrenérgicos, colinérgicos. Los fármacos colinérgicos promueven la acción del neurotransmisor acetilcolina. Estos medicamentos también se llaman parasimpático-miméticos porque producen efectos que imitan la estimulación nerviosa parasimpática. Imitan o inhiben. Hay dos clases principales de fármacos colinérgicos. Los agonistas colinérgicos imitan la acción del neurotransmisor acetilcolina. Los fármacos anticolinesterásicos funcionan inhibiendo la destrucción de la acetilcolina en los sitios receptores colinérgicos. Véase cómo funcionan los fármacos colinérgicos, p24. Función farmacológica. ¿Cómo funcionan los fármacos colinérgicos? Los fármacos colinérgicos caen en una de dos clases principales, agonistas colinérgicos y fármacos anticolinesterásicos. He aquí cómo logran sus efectos estos fármacos. Agonistas colinérgicos. Cuando se estimula una neurona en el sistema nervioso parasimpático, se libera el neurotransmisor acetilcolina. La acetilcolina atraviesa la sinapsis e interactúa con los receptores en una neurona adyacente. Los agonistas colinérgicos trabajan estimulando los receptores colinérgicos, imitando la acción de la acetilcolina. Fármacos anticolinesterásicos. Después de que la acetilcolina estimula los receptores colinérgicos, es destruida por la enzima acetilcolinesterasa. Los fármacos anticolinesterásicos producen sus efectos por inhibición de esta enzima. Como resultado, la acetilcolina no se descompone y comienza a acumularse, por lo tanto, se prolongan sus efectos. Agonistas colinérgicos. Los agonistas colinérgicos trabajan estimulando directamente a los receptores colinérgicos, imitando la acción del neurotransmisor acetilcolina. Incluyen fármacos como acetilcolina, no debe confundirse con el neurotransmisor. Betanecol, carbacol, pilocarpina. Farmacocinética, cómo circulan los fármacos. La acción y el metabolismo de los agonistas colinérgicos varían ampliamente y dependen de la afinidad de cada fármaco por los receptores muscarínicos o nicotínicos. Por ejemplo, la acetilcolina penetra de forma deficiente en el sistema nervioso central, SNC, y sus efectos son principalmente periféricos, con una amplia acción parasimpática. El fármaco se destruye rápidamente en el cuerpo. El betanecol, por otra parte, se une a los receptores muscarínicos y estimula los músculos lisos en las vías urinarias, los bronquios y los conductos biliares e intestinales. Por los ojos, y la boca y la piel, tómalo. Los agonistas colinérgicos generalmente se administran por vía tópica, con gotas oftálmicas. Por vía oral. Por inyección subcutánea, SC. Las inyecciones subcutáneas comienzan a trabajar más rápidamente que las dosis orales. No por vía IM o IV. Los agonistas colinérgicos rara vez se administran por inyección IM o IV, porque casi de inmediato se descomponen por acción de la colinesterasa en los espacios intersticiales entre los tejidos y dentro de los vasos sanguíneos. Por otra parte, comienzan a trabajar rápidamente y pueden causar una crisis colinérgica, una sobredosis que produce debilidad y la posible parálisis de los músculos utilizados en la respiración. Operadores veloces. Los agonistas colinérgicos se absorben rápidamente y alcanzan concentraciones máximas en 2 horas. Los alimentos disminuyen su absorción. Menos del 20% de un agonista colinérgico está unido a proteínas. Todos los agonistas colinérgicos son metabolizados por la colinesterasa.
En los sitios receptores muscarínicos y nicotínicos. En el plasma, la porción líquida de la sangre. En el hígado. Estos fármacos se excretan por los riñones. Farmacodinamia, ¿cómo actúan los fármacos? Los agonistas colinérgicos actúan imitando la acción de la acetilcolina en las neuronas en ciertos órganos del cuerpo, llamados órganos diana. Cuando se combinan con los receptores en las membranas celulares de los órganos diana, estimulan el músculo y producen salivación, bradicardia, frecuencia cardíaca lenta, dilatación de los vasos sanguíneos, constricción de los bronquiolos pulmonares, mayor actividad del tubo digestivo, aumento del tono y la contracción de los músculos de la vejiga, constricción de las pupilas. Farmacoterapéutica, ¿cómo se utilizan los fármacos? Los agonistas colinérgicos se utilizan para tratamiento de afecciones de la vejiga por atonía, debilidad, y retención urinaria postoperatoria y posparto. Tratamiento de trastornos digestivos, como distensión abdominal, postoperatoria y atonía gastrointestinal. Reducir la presión ocular en pacientes con glaucoma y durante la cirugía ocular. Tratamiento de la hipofunción de las glándulas salivales causada por la terapia de radiación y el síndrome de Sjögren. Interacciones farmacológicas. Los agonistas colinérgicos tienen interacciones específicas con otros fármacos. Veamos algunos ejemplos. Otros fármacos colinérgicos, especialmente los anticolinesterásicos, como ambenonio, edrofonio y piridostigmina, aumentan los efectos de los agonistas colinérgicos e incrementan el riesgo de presentar toxicidad. Los fármacos anticolinérgicos, como atropina, omatropina, metilbromuro de iosina, propantelina y escopolamina, reducen los efectos de los fármacos colinérgicos. La quinidina reduce la eficacia de los agonistas colinérgicos. Reacciones adversas. Como se unen con los receptores en el sistema nervioso parasimpático, los agonistas colinérgicos pueden producir efectos adversos en cualquier órgano inervado por los nervios parasimpáticos. No me siento bien. Los efectos adversos de los agonistas colinérgicos pueden incluir náuseas y vómitos, calambres y diarrea, visión borrosa, disminución de la frecuencia cardíaca y presión arterial baja, dificultad para respirar, polaquiuria, aumento de la salivación y la sudoración. Proceso de atención de enfermería. Estos pasos del proceso de atención de enfermería resultan apropiados para los pacientes que reciben un tratamiento con agonistas colinérgicos. Valoración inicial. Evaluar los trastornos en los que se utilicen agonistas colinérgicos, por ejemplo, miastenia grave. Valorar si hay retención urinaria y distensión de la vejiga. Determinar la ingestión de líquidos del paciente y el tiempo y la cantidad de la última micción. Analizar la posible presencia de íleo paralítico, parálisis del intestino delgado, mediante la comprobación de borborigmos y distensión abdominal, y determinar los patrones de eliminación del paciente. Evaluar trastornos que puedan agravarse por agonistas colinérgicos, como la enfermedad de Alzheimer. Claves del diagnóstico enfermero. Deterioro del intercambio de gases relacionado con el aumento de secreciones, broncoespasmo o parálisis respiratoria. Desobstrucción ineficaz de las vías aéreas relacionada con el aumento de las secreciones respiratorias. Deterioro de la eliminación urinaria relacionado con la acción de los fármacos colinérgicos. Planificación de los resultados deseados. El paciente mantiene la oxigenación eficaz de los tejidos. El paciente vuelve a los patrones habituales de eliminación urinaria e intestinal. Se observan los efectos terapéuticos de los fármacos colinérgicos. El paciente muestra una administración correcta de los fármacos. Implementación. Administra los fármacos colinérgicos de acuerdo con la prescripción. Ten en cuenta que algunos medicamentos, como el betanecol, deben administrarse antes de las comidas. Vigila los efectos de los fármacos colinérgicos y notifica las reacciones adversas. Ahora, solo respira con tranquilidad. Evalúa si hay signos de insuficiencia respiratoria y toma medidas para promover el intercambio de gases adecuado, como respiración profunda y tos, y aspiración y colocación correcta del paciente. Evalúa función urinaria y signos de retención urinaria.
Ayuda al paciente en el establecimiento de un programa de administración de fármacos que satisfaga sus necesidades. Proporciona capacitación al paciente, véase capacitación sobre el uso de fármacos colinérgicos, p28. Educación de vanguardia. Capacitación sobre el uso de fármacos colinérgicos. Si se prescriben fármacos colinérgicos, revisa estos puntos con el paciente y sus cuidadores. Tomar el medicamento como se indica en un horario regular para mantener concentraciones constantes del fármaco y controlar los síntomas. No masticar ni triturar las tabletas de liberación sostenida ni las cápsulas. Tomar colinérgicos orales con el estómago vacío para disminuir las náuseas y vómitos y aumentar la absorción del producto. Si se presenta diarrea o vómitos, asegurar la ingestión adecuada de líquidos. Los colinérgicos para tratar la retención urinaria actúan en un lapso de 60 minutos después de tomarlos. Asegúrate de que haya un sanitario disponible. Si se toman fármacos colinérgicos a largo plazo, como para miastenia grave, problemas de la vejiga o enfermedad de Alzheimer, el paciente debe usar o llevar identificación de alerta médica. Si está indicado, registrar los síntomas de la miastenia grave y los efectos del fármaco en un diario, especialmente si la dosificación ha sido ajustada. Informar al médico tratante si hay cólicos abdominales, diarrea o salivación excesiva. Si toma medicamentos colinérgicos para tratar una miastenia grave, planificar el descanso entre actividades y repartirlas a lo largo del día. El objetivo del tratamiento es obtener el beneficio óptimo del fármaco utilizando la dosis más baja posible con la menor cantidad de efectos adversos. Si aumenta la actividad, también puede ser necesario incrementar la dosificación. Se debe notificar al médico tratante si ocurre un aumento de la debilidad muscular, dificultad para respirar, recurrencia de los síntomas de miastenia grave y otras reacciones adversas. Si se presenta mareo o síncope, debe recostarse y descansar, y luego levantarse poco a poco. Se debe supervisar la deambulación. No se deben tomar medicamentos o preparados herbolarios sin antes consultar con el médico tratante, porque pueden producirse interacciones medicamentosas. Por ejemplo, algunos remedios como la hierba de San Juan alteran las concentraciones en sangre del donepezilo. Evaluación de la eficacia del tratamiento. Mejora el estado subyacente del paciente. El paciente mantiene una frecuencia respiratoria normal. El sujeto mantiene el patrón normal de micción. El individuo recupera los patrones normales intestinales. El paciente y la familia o los cuidadores demuestran que entienden el tratamiento farmacológico. Fármacos anticolinesterásicos. Los anticolinesterásicos bloquean la acción de la enzima acetilcolinesterasa en los sitios del receptor colinérgico, evitando la descomposición del neurotransmisor acetilcolina. A medida que la acetilcolina se acumula, continúa estimulando los receptores colinérgicos. Los anticolinesterásicos se dividen en dos categorías, reversibles e irreversibles. En corto, los fármacos anticolinesterasa reversibles tienen una corta duración de la acción e incluyen ambenonio, donepezilo, edrofonio, galantamina, guanidina, neostigmina, piridostigmina, ribastigmina, y a todo lo largo. Los fármacos anticolinesterasa irreversibles tienen efectos duraderos y se utilizan, principalmente, como plaguicidas e insecticidas tóxicos o como gas neurotóxico en la guerra química. La piridostigmina incrementa los efectos de los antídotos utilizados para contrarrestar a los agentes neurotóxicos. Farmacocinética. He aquí un breve resumen de cómo los fármacos anticolinesterásicos se mueven a través del cuerpo. Listos para ser fácilmente absorbidos. Muchos de los fármacos anticolinesterásicos son fácilmente absorbidos desde el tubo digestivo, el tejido subcutáneo y las mucosas. De absorción difícil, pero hay solución. Debido a que la neostigmina se absorbe pobremente desde el aparato gastrointestinal, el paciente requiere una dosis mayor cuando toma este medicamento por vía oral. La duración de la acción de una dosis oral es más larga, sin embargo, ello permite que el paciente no la tome con tanta frecuencia. Se requiere ya. Cuando se necesita un efecto rápido, el medicamento debe administrarse por vía IM o IV. Modalidades de liberación.
La distribución de los fármacos anticolinesterásicos varía. El donepezilo tiene un alto grado de enlace a proteínas, mientras que en la ribastigmina es del 40% y en la galantamina del 18%. La mayoría de los fármacos anticolinesterásicos son metabolizados en el organismo, gracias a las enzimas en el plasma, y son excretados en la orina. El donepezilo, la galantamina y la ribastigmina se metabolizan en el hígado, pero se excretan en la orina. Farmacodinamia. Los anticolinesterásicos, como los agonistas colinérgicos, promueven la acción de la acetilcolina en sitios receptores. Dependiendo del sitio y de la dosis del fármaco y la duración de la acción, puede producir un efecto depresor o estimulante en los receptores colinérgicos. ¿Cuánto tiempo duran los efectos? Los fármacos anticolinesterásicos reversibles bloquean la descomposición de la acetilcolina durante minutos a horas. El efecto de bloqueo de los anticolinesterásicos irreversibles puede durar días o semanas. Farmacoterapéutica. Los fármacos anticolinesterásicos tienen diversos usos terapéuticos. Se utilizan para reducir la presión ocular en pacientes con glaucoma y durante la cirugía ocular. Aumentar el tono de la vejiga. Mejorar el tono y el peristaltismo, movimiento, a través del tubo digestivo en pacientes con motilidad reducida o íleo paralítico. Promover la contracción del músculo en pacientes con miastenia grave. El diagnóstico de la miastenia grave, neostigmina y hidrofonio. Servir de antídotos de los fármacos anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos, alcaloides de la belladona y opiáceos. El tratamiento de la demencia leve a moderada y mejorar la cognición en pacientes con la enfermedad de Alzheimer, donepezilo, ribastigmina y galantamina. Interacciones farmacológicas. Estas interacciones pueden presentarse con fármacos anticolinesterásicos. Otros medicamentos anticolinérgicos, particularmente los agonistas colinérgicos, como betanecol, carbacol y pilocarpina, aumentan el riesgo de efectos tóxicos cuando se toman con anticolinesterásicos. Carbamazepina, dexametasona, rifampicina, fenitoína y fenobarbital pueden incrementar el índice de eliminación del donepezilo. Encubrimiento de una crisis colinérgica. Antibióticos aminoglucósidos, anestésicos, anticolinérgicos, como atropina, propantelina, escopolamina, magnesio, corticoesteroides y fármacos antiarrítmicos, PEIG, procainamida y quinidina, puede reducir los efectos de los fármacos anticolinesterásicos y enmascarar los signos tempranos de una crisis colinérgica. Otros fármacos con propiedades de bloqueo colinérgico, como antidepresivos tricíclicos, relajantes vesicales y antipsicóticos, pueden contrarrestar los efectos de los fármacos anticolinesterásicos. Los efectos del donepezilo y la galantamina pueden incrementarse cuando se combinan con inhibidores conocidos del citocromo P450, CYP450, como la cimetidina y la eritromicina. El hábito tabáquico aumenta la depuración, rapidez con la que el fármaco se excreta del cuerpo, de la ribastigmina. Reacciones adversas. La mayoría de las reacciones adversas a los anticolinesterásicos resultan de la mayor acción de la acetilcolina en los sitios receptores. Las reacciones adversas asociadas con estos fármacos incluyen arritmias cardíacas, náuseas y vómitos, diarrea, crisis convulsivas, dolor de cabeza, anorexia, insomnio, prurito, nicturia y polaquiuria. Irritabilidad uterina e inducción de parto prematuro, cuando se administra IV a las mujeres embarazadas cerca de término. Falta de aliento, sibilancias y opresión torácica, véase reconocer una reacción tóxica. Reconocer una reacción tóxica. Es difícil predecir las reacciones adversas a los medicamentos anticolinesterásicos en pacientes con miastenia grave, ya que la dosis terapéutica varía día a día. El aumento de la debilidad muscular puede resultar de resistencia al fármaco. Recibir muy poca cantidad de anticolinesterasico. Recibir demasiada cantidad de anticolinesterasico. Añadir hidrofonio. Decidir si un paciente experimenta una respuesta tóxica, demasiado fármaco, o una crisis miasténica, debilidad muscular extrema y graves dificultades respiratorias, puede ser difícil.
El hidrofonio puede ser útil para distinguir entre una crisis miasténica y el efecto tóxico del fármaco. Si una dosis de prueba de hidrofonio mejora los síntomas del paciente, este experimenta una crisis miasténica. Cuando se utiliza el hidrofonio, deben tenerse a la mano equipos de aspiración, oxígeno, ventilación mecánica y fármacos de urgencia, como la atropina, por si se presenta una crisis colinérgica. Proceso de atención de enfermería. Estos pasos del proceso de atención de enfermería son apropiados para los pacientes que reciben un tratamiento con anticolinesterásicos. Valoración inicial. Evalúa los trastornos en los que se utilizan fármacos anticolinesterásicos, como miastenia grave, enfermedad de Alzheimer, glaucoma y función vesical alterada. Valora las alteraciones para las que están contraindicados los fármacos anticolinesterásicos, como obstrucciones mecánicas del intestino o de las vías urinarias. Fundamentos líquidos. Evalúa si hay retención urinaria y distensión de la vejiga, determina la ingestión de líquidos del paciente y el tiempo y la cantidad desde la última micción. Valora la posible presencia de íleo paralítico, parálisis del intestino delgado, mediante la revisión de borborigmos y distensión abdominal, y determina los patrones de eliminación del paciente. Claves del diagnóstico enfermero. Deterioro del intercambio de gases relacionado con broncoespasmo o parálisis respiratoria. Daño en la integridad del tejido, vinculado con efectos de los fármacos anticolinérgicos. Deterioro de la eliminación urinaria relacionado con la acción de los fármacos anticolinérgicos. Planificación de los resultados deseados. El paciente mantiene la oxigenación eficaz de los tejidos. El individuo vuelve a los patrones habituales de eliminación urinaria e intestinal. Se observan los efectos terapéuticos esperados de los fármacos anticolinesterásicos. El paciente muestra la administración correcta de los fármacos. Implementación del tratamiento. Administra los medicamentos anticolinesterásicos según lo prescrito, debe ser antes de las comidas a menos que se indique lo contrario. Vigila los efectos de los fármacos colinérgicos y notifica las reacciones adversas. Haz un seguimiento más cuidadoso en los ancianos que reciben estos medicamentos, porque son más sensibles a ellos y experimentan más efectos adversos. Evalúa si hay signos de suficiencia respiratoria y toma medidas para promover un intercambio adecuado de gases, tales como respiración profunda y tos, aspiración y colocación correcta del paciente. Educación de vanguardia. Capacitación sobre el uso de anticolinesterásicos. Si se prescriben fármacos anticolinesterásicos, revisa estos puntos con el paciente y sus cuidadores. El fármaco no altera la enfermedad degenerativa subyacente, pero puede aliviar los síntomas. La mejoría de la memoria puede ser sutil. El resultado más probable de la terapia es un deterioro más lento de la memoria. Cuando se utilizan para la miastenia grave, estos fármacos alivian la tosis, la diplopia, la dificultad para masticar y deglutir, y la debilidad del tronco y de los miembros. Se debe tomar el medicamento exactamente como se prescribe. El fármaco puede requerirse de por vida. Si el paciente padece miastenia grave, debe utilizar o llevar una identificación de alerta médica. Es necesario informar inmediatamente todos los efectos adversos significativos o los cambios en el estado general de salud. Se debe notificar el uso de fármacos anticolinesterásicos al equipo de atención médica antes de recibir anestesia. Se deben notificar los episodios de náuseas, vómitos o diarrea. Será necesario consultar con el médico tratante antes de tomar medicamentos o preparados herbolarios, porque pueden interactuar con el anticolinesterásico. Evalúa si hay adecuación urinaria y signos de retención urinaria. Ayuda al paciente en el establecimiento de un programa de administración de fármacos que satisfaga sus necesidades. Proporciona capacitación al paciente, véase capacitación sobre el uso de anticolinesterásicos. Evaluación de la eficacia del tratamiento. Mejora el estado subyacente del paciente. El paciente mantiene una frecuencia respiratoria normal. El individuo mantiene el patrón normal de micción. El paciente recupera los patrones intestinales normales. El enfermo y la familia o los cuidadores demuestran que entienden el tratamiento farmacológico. Anticolinérgicos. Los fármacos anticolinérgicos, también llamados bloqueadores colinérgicos,
interrumpen los impulsos nerviosos parasimpáticos en el CNS y el sistema nervioso autónomo. También evitan que la acetilcolina estimule los receptores colinérgicos. Para sitios muscarínicos solamente. Los fármacos anticolinérgicos no bloquean todos los receptores colinérgicos, solo los sitios del receptor muscarínico. Los receptores muscarínicos son receptores colinérgicos que son estimulados por el alcaloide muscarina y bloqueados por la atropina. Alcaloides de la belladona y otros derivados. Los fármacos anticolinérgicos más importantes son los alcaloides de la belladona. Atropina, véase fármacos anticolinérgicos, atropina, escopolamina, omatropina, ipratropio. Cadena sintética. Los derivados sintéticos de los alcaloides de la belladona, fármacos de amonio cuaternario, incluyen glucopirrolato, metilbromuro de iosina. Profesional de prototipos. Fármacos anticolinérgicos, atropina. Acciones. Antagoniza competitivamente las acciones de la acetilcolina y otros agonistas colinérgicos en los receptores muscarínicos. Indicaciones. Bradicardia sintomática. Reducción preoperatoria de secreciones y bloqueo de reflejos vagales cardíacos. Tratamiento adyuvante de la enfermedad de úlcera péptica. Trastornos funcionales del tubo digestivo. Consideraciones de enfermería. Supervisa las reacciones adversas, como dolor de cabeza, taquicardia, inquietud, mareos, visión borrosa, boca seca, dificultad para orinar y estreñimiento. Vigila constantes vitales, frecuencia cardíaca, gasto urinario y visión para detectar signos de toxicidad inminente. Proporciona ablandadores de heces o laxantes, según la prescripción, para el estreñimiento. Tercera fila. Las amines terciarias son los fármacos sintéticos más recientes. Actúan a nivel central y son más selectivos. También tienen menos efectos adversos. Algunos ejemplos de las amines terciarias incluyen benzatropina, diciclomina, dicicloverina, fesoterodina, tolterodina, oxibutinina, triexifenidilo. Farmacocinética. Los alcaloides de la belladona se absorben por los ojos, el tubo digestivo, las membranas mucosas y la piel. Dependiente del tubo digestivo. Los fármacos de amonio cuaternario y las amines terciarias se absorben principalmente a través del tubo digestivo, aunque no tan fácilmente como los alcaloides de la belladona. Gratificación al instante. Cuando son administrados por vía IV, los anticolinérgicos como la atropina comienzan a trabajar de inmediato. Los alcaloides de la belladona se distribuyen más ampliamente en todo el cuerpo que los derivados del amonio cuaternario o las amines terciarias. Los alcaloides cruzan fácilmente la barrera hematoencefálica, los otros fármacos de esta clase, no. Dispuesto y capaz. Los alcaloides de la belladona tienen una capacidad de enlace de baja a moderada con las proteínas del suero y se unen solo de forma leve a moderada. Lo anterior significa que una cantidad moderada a alta del fármaco es activa y está disponible para producir una respuesta terapéutica. Los alcaloides se metabolizan en el hígado y se excretan por los riñones como metabolitos y fármacos sin alterar. El metabolismo de las amines terciarias se desconoce, pero la excreción suele ocurrir a través de los riñones y en las heces. Cinética cuaternaria compleja. Los fármacos de amonio cuaternario son un poco más complicados. La hidrólisis se produce en el tubo digestivo y el hígado, se excreta en las heces y la orina. El metabolismo de la diciclomina se desconoce, pero se excreta igualmente en heces y orina. Farmacodinamia. Los fármacos anticolinérgicos pueden tener efectos paradójicos en el cuerpo, dependiendo de la dosis, la afección por tratar y el órgano diana. Por ejemplo, pueden producir un efecto estimulante o depresivo. En el cerebro, hacen las dos, en baja concentración estimulan y en alta deprimen. Dinámicas relacionadas con el trastorno. Un trastorno del paciente también puede afectar los efectos de un fármaco. La enfermedad de Parkinson, por ejemplo, se caracteriza por concentraciones bajas de dopamina que intensifican los efectos estimulantes de la acetilcolina. Los bloqueadores colinérgicos, sin embargo, deprimen este efecto. En otros trastornos,
Estos mismos fármacos estimulan el SNC. Farmacoterapéutica. He aquí la forma en que los fármacos anticolinérgicos se utilizan en diversas situaciones gastrointestinales. Todos los anticolinérgicos se utilizan para tratar afecciones espásticas o hiperactivas del tubo digestivo y de las vías urinarias, porque relajan los músculos y disminuyen las secreciones gastrointestinales. Sin embargo, para la relajación de la vejiga y la incontinencia urinaria, la fesoterodina, la oxibutinina y la tolterodina son las preferidas. Los alcaloides de la belladona se emplean con la morfina para tratar cólicos biliares, dolor causado por cálculos en el conducto biliar. Los fármacos anticolinérgicos se administran por inyección antes de algunos procedimientos de diagnóstico, tales como la endoscopia o la sigmoidoscopia, para relajar el músculo liso gastrointestinal. Con fines preoperatorios. Los fármacos anticolinérgicos, como la atropina, se administran antes de la cirugía para reducir las secreciones orales, gástricas y respiratorias. Prevenir una caída en la frecuencia cardíaca causada por la estimulación del nervio vagal durante la anestesia. Juegos mentales. Los alcaloides de la belladona pueden afectar el cerebro. Por ejemplo, cuando se administra con analgésicos como morfina o meperidina, la escopolamina causa somnolencia y amnesia. También se utiliza para tratar el mareo producido por el movimiento, cinetosis. Asuntos del corazón. Los alcaloides de la belladona también tienen efectos terapéuticos sobre el corazón. La atropina es el fármaco de elección para el tratamiento de bradicardia sinusal sintomática, es decir, cuando el corazón late demasiado lento, causando presión arterial baja o mareos, véase cómo la atropina acelera la frecuencia cardíaca, P37. Arritmias resultantes de anestésicos, ésteres de colina o succinilcolina. Función farmacológica. ¿Cómo la atropina acelera la frecuencia cardíaca? Para entender cómo la atropina afecta el corazón, primero se debe considerar cómo funciona el sistema de la conducción eléctrica cardíaca. Sin el fármaco. Cuando se libera el neurotransmisor acetilcolina, el nervio vago estimula el nódulo sinoauricular, SA, marcapasos cardíaco, y auriculoventricular, AB, que controla la conducción entre las aurículas y los ventrículos del corazón. Esto inhibe la conducción eléctrica y causa la reducción de la velocidad de la frecuencia cardíaca. Con el fármaco. Cuando un paciente recibe atropina, un fármaco de bloqueo colinérgico, compite con la acetilcolina para unirse a los receptores colinérgicos en los nódulos SA y AB. Al bloquear la acetilcolina, la atropina acelera la frecuencia cardíaca. En tus ojos. Los fármacos anticolinérgicos se utilizan también como cicloplégicos, lo que significa que paralizan los músculos ciliares del ojo, usados para el enfoque fino, y alteran la forma del cristalino o lente. Además, los fármacos anticolinérgicos actúan como midriáticos para dilatar las pupilas, haciendo más fácil medir errores de refracción durante un examen de los ojos o para realizar la cirugía oftálmica. Antídoto contra todo. Los alcaloides de la belladona, especialmente la atropina, son antídotos eficaces de los colinérgicos y los anticolinesterásicos. La atropina es el fármaco de elección para el tratamiento de la intoxicación por plaguicidas organofosforados. La atropina también contrarresta los efectos de los fármacos bloqueadores neuromusculars compitiendo por los mismos sitios del receptor. Interacciones farmacológicas. Dado que los fármacos anticolinérgicos disminuyen la velocidad del paso de alimentos y fármacos por el estómago, los medicamentos permanecen en contacto prolongado con las mucosas del tubo digestivo. Lo anterior aumenta la cantidad de fármacos que se absorben y, por lo tanto, incrementa el riesgo de efectos adversos. Aumentadores del efecto. Entre los fármacos que aumentan los efectos de los anticolinérgicos están antidicinéticos, PEG, amantadina. Antieméticos y fármacos antivértigo, como buclicina, ciclicina, meclicina, difenidramina. Antipsicóticos, como aloperidol, fenotiacinas, tioxantenos. Ciclobenzaprina. Disopiramida. Orfenadrina. Antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos. Reductores del efecto. Entre los fármacos que reducen los efectos de los anticolinérgicos están
Fármacos anticolinesterasa, como neostigmina y piridostigmina. Agonistas colinérgicos, como betanecol. Y aún hay más. Aquí hay otras interacciones que pueden ocurrir. El riesgo de toxicidad de la digoxina aumenta cuando ésta se toma con un fármaco anticolinérgico. Los analgésicos opiáceos mejoran el movimiento lento de alimentos y fármacos a través del tubo digestivo cuando se toman con bloqueadores colinérgicos. La absorción de los comprimidos de nitroglicerina bajo la lengua se reduce cuando se toman con un bloqueador colinérgico. Reacciones adversas. Las reacciones adversas de los fármacos anticolinérgicos están estrechamente relacionadas con la dosis. La diferencia entre una dosis terapéutica y una tóxica es pequeña con estos medicamentos. Las reacciones adversas pueden incluir sequedad en la boca, serostomía, reducción de las secreciones bronquiales, aumento del ritmo cardíaco, visión borrosa, disminución de la sudoración, confusión, delirio, deterioro cognitivo. Las últimas tres reacciones adversas son de particular preocupación para los pacientes ancianos. Educación de vanguardia. Capacitación sobre el uso de anticolinérgicos. Si se prescriben anticolinérgicos, revisa estos puntos con el paciente y sus cuidadores. Tomar el medicamento prescrito, no tomar otros medicamentos con el anticolinérgico a menos que sean prescritos. Evitar tareas peligrosas si se produce mareo, somnolencia o visión borrosa. El fármaco puede aumentar la sensibilidad a altas temperaturas, dando lugar a mareos. Evitar el alcohol, porque puede tener efectos aditivos en el SNC. Muchos líquidos y una dieta alta en fibra para prevenir el estreñimiento. Notificar al médico tratante puntualmente si se presenta confusión, latidos cardíacos rápidos o palpitaciones, boca seca, visión borrosa, erupción cutánea, dolor ocular, un cambio significativo en el volumen de orina, o dolor o dificultad para orinar. Las mujeres deben notificar si hay embarazo planeado o confirmado. Proceso de atención de enfermería. Estos pasos del proceso de atención de enfermería son apropiados para los pacientes que reciben tratamiento con anticolinérgicos. Valoración inicial. Evalúa las condiciones en las que se utilizarían los fármacos anticolinérgicos, tales como bradicardia, bloqueo cardíaco, un retraso o interrupción en la conducción de impulsos eléctricos entre las aurículas y los ventrículos, diarrea y úlcera péptica. Ser o no ser anticolinérgicos. Evalúa las condiciones en las que estarían contraindicados los fármacos anticolinérgicos, tales como glaucoma, miastenia grave, hiperplasia prostática, esofagitis por reflujo o enfermedad obstructiva digestiva. Claves del diagnóstico enfermero. Retención urinaria relacionada con efectos adversos sobre la vejiga. Estreñimiento asociado con efectos adversos en el tubo digestivo. Riesgo de lesión vinculado con efectos adversos de los fármacos. Planificación de los resultados deseados. El paciente experimenta el alivio de los síntomas. El individuo se mantiene libre de reacciones adversas. Implementación del tratamiento. Sigue las recomendaciones de dosificación. Algunos fármacos se deben administrar con las comidas. Vigila constantes vitales, frecuencia cardíaca, gasto urinario y visión para detectar signos de posible toxicidad. Verifica si hay reacciones adversas, como boca seca, aumento de la frecuencia cardíaca y visión borrosa. Procura tener el equipo de urgencias disponible para tratar nuevas arritmias cardíacas. Ayuda a aliviar los síntomas si se producen efectos adversos. Por ejemplo, proporciona pastillas para la tos y cuidado bucal frecuente para pacientes que experimentan sequedad en la boca. Proporciona capacitación al paciente, véase capacitación sobre el uso de anticolinérgicos. Evaluación de la eficacia del tratamiento. Mejora del estado subyacente del paciente. El paciente mantiene una frecuencia cardíaca normal. El individuo mantiene el patrón normal de micción. El paciente recupera los patrones intestinales normales. El enfermo y la familia o los cuidadores demuestran que entienden el tratamiento farmacológico. Adrenérgicos. Los fármacos adrenérgicos también se llaman simpaticomiméticos debido a que producen efectos similares a los producidos por el sistema nervioso simpático. Clasificación por su química.
Los fármacos adrenérgicos se clasifican en dos grupos basados en su estructura química, las catecolaminas, naturales y sintéticas, y las no catecolamínicas. O por su acción. Los fármacos adrenérgicos se dividen también por su forma de actuar. Pueden ser de acción directa, en la que los fármacos actúan directamente en el órgano o tejido inervado, alimentado por los nervios o impulsos nerviosos, por el sistema nervioso simpático. De acción indirecta, en la cual el fármaco desencadena la liberación de un neurotransmisor, generalmente la noradrenalina. De doble efecto, en el que el fármaco tiene acciones directas e indirectas. Véase cómo funcionan los adrenérgicos, p41. Catecolaminas. Debido a su estructura química básica común, las catecolaminas comparten ciertas propiedades, estimulan el sistema nervioso, constriñen los vasos sanguíneos periféricos, aumentan la frecuencia cardíaca y dilatan los bronquios. Pueden producirse en el cuerpo o en un laboratorio. Las catecolaminas más frecuentes incluyen clorhidrato de isoproterenol y sulfato de isoproterenol, dobutamina, dopamina, epinefrina, bitartrato de epinefrina y clorhidrato de epinefrina, norepinefrina. Farmacocinética. He aquí una descripción de cómo las catecolaminas se mueven a través del cuerpo. Nada por vía oral. Las catecolaminas no pueden tomarse por vía oral debido a que son destruidas por las enzimas digestivas. En cambio, cuando estos fármacos se administran por vía sublingual, debajo de la lengua, se absorben rápidamente a través de las membranas mucosas. Cualquier fármaco sublingual no completamente absorbido se metaboliza rápidamente por la saliva que es deglutida. Función farmacológica. ¿Cómo funcionan los adrenérgicos? Los fármacos adrenérgicos se distinguen por cómo logran su efecto. Las siguientes ilustraciones muestran la acción directa, indirecta y dual de los adrenérgicos. Acción adrenérgica directa. Los fármacos adrenérgicos de acción directa estimulan directamente los receptores adrenérgicos. Acción adrenérgica indirecta. Los fármacos adrenérgicos de acción indirecta estimulan la liberación de noradrenalina de las terminaciones nerviosas en la sinapsis. Acción adrenérgica dual. Los fármacos adrenérgicos de acción dual estimulan a la vez los receptores adrenérgicos y la liberación de noradrenalina de las terminaciones nerviosas. Clave. Noradrenalina adrenérgicos. Subcutánea frente a intramuscular. La absorción por vía subcutánea es más lenta porque las catecolaminas provocan la constricción de los vasos sanguíneos alrededor del sitio de inyección. La absorción intramuscular es más rápida porque se produce menos constricción de los vasos sanguíneos locales. Las catecolaminas se distribuyen ampliamente en el cuerpo. Se metabolizan e inactivan principalmente en el hígado, pero también pueden metabolizarse en tubo digestivo, pulmones, riñones, plasma y tejidos. Para recordar. Para ayudarte a recordar los efectos de las catecolaminas sobre los receptores alfa y beta, debes recordar que A viene de alfa, y de activación, lo que sugiere una respuesta de excitación, y que B significa beta, o borrado, lo que sugiere un efecto de inhibición. A la salida. Las catecolaminas se excretan principalmente en la orina, sin embargo, una pequeña cantidad de isoproterenol se excreta en las heces y algo de adrenalina se excreta en la leche materna. Farmacodinamia. Las catecolaminas son principalmente de acción directa. Cuando estas se combinan con receptores alfa o beta adrenérgicos, causan un efecto excitatorio o inhibitorio. Por lo general, la activación de receptores adrenérgicos genera una respuesta excitatoria, excepto para la relajación intestinal. La activación de los receptores adrenérgicos produce en su mayor parte una respuesta inhibitoria, excepto en las células del corazón, donde la noradrenalina provoca efectos excitatorios. Trabajo de corazón. Los efectos clínicos de las catecolaminas dependen de la dosis y la vía de administración. Las catecolaminas son inotrópicos potentes, es decir, hacen que el corazón se contraiga con más fuerza. Como resultado, los ventrículos del corazón se vacían de una manera más completa con cada latido, aumentando la carga de trabajo del corazón y la cantidad de oxígeno que necesita para realizar este trabajo más difícil. Alboroto de latidos.
Las catecolaminas también producen un efecto cronotrópico positivo, que significa que provocan que el corazón lata más rápido. Esto se debe a que las células marcapasos en el nódulo SA del corazón se despolarizan a un ritmo más rápido. Como las catecolaminas causan la contracción de los vasos sanguíneos y aumentan la presión arterial, la frecuencia cardíaca puede caer mientras el cuerpo trata de compensar y prevenir un aumento excesivo en la presión arterial. Todos en marcha. Las catecolaminas pueden provocar que las fibras de Purkinje, una intrincada red de fibras que llevan impulsos eléctricos a los ventrículos del corazón, se enciendan de forma espontánea, produciendo posiblemente ritmos cardíacos anómalos, como las contracciones ventriculares prematuras y la fibrilación. La adrenalina tiene más probabilidades que la noradrenalina de producir este arranque espontáneo. Farmacoterapéutica. El uso de los fármacos adrenérgicos depende de cuáles receptores estimulan y en qué grado. Los fármacos adrenérgicos pueden alterar receptores adrenérgicos. Receptores adrenérgicos. Receptores de la dopamina. La mayoría de los adrenérgicos producen sus efectos al estimular los receptores y adrenérgicos. Estos medicamentos imitan la acción de la noradrenalina y la adrenalina. De las catecolaminas. La norepinefrina tiene la mayor actividad casi pura. La dobutamina y el isoproterenol tienen solamente usos terapéuticos relacionados con el receptor. La epinefrina estimula los receptores y adrenérgicos. La dopamina exhibe sobre todo actividad dopaminérgica, actúa sobre los receptores del sistema nervioso simpático que son estimulados por la dopamina. Ayuda frente a la hipotensión. Las catecolaminas que estimulan los receptores adrenérgicos se emplean para tratar la presión arterial baja, hipotensión. Como regla general, las catecolaminas funcionan mejor cuando se utilizan para tratar la hipotensión causada por relajación de los vasos sanguíneos, llamada también una pérdida del tono vasomotor. Pérdida de sangre, PEG, cuando hay hemorragia. Los amos del ritmo. Las catecolaminas que estimulan los receptores 1 adrenérgicos tratan bradicardia, bloqueo cardíaco, gasto cardíaco bajo, aumento de la respuesta. Como se cree que provocan que el corazón responda mejor a la desfibrilación, utilizando una corriente eléctrica para terminar una arritmia mortal, los fármacos 1 adrenérgicos se usan para tratar fibrilación ventricular, estremecimiento de los ventrículos que produce una falta de pulso. Asistolia, no hay actividad eléctrica en el corazón. Paro cardíaco. Mejor respiración con actividad 2. Las catecolaminas que ejercen actividad 2 adrenérgica se usan para asma bronquial aguda y crónica, enfisema, bronquitis, reacciones de hipersensibilidad aguda, alérgica, a los medicamentos. Más sangre para los riñones. La dopamina, que estimula los receptores dopaminérgicos, se utiliza en dosis bajas para mejorar el flujo sanguíneo a los riñones, pues dilata los vasos sanguíneos renales. Hecho en casa o de fábrica. Los efectos de las catecolaminas producidas por el cuerpo difieren algo de los producidos por las catecolaminas sintéticas. Las catecolaminas sintéticas tienen un corto tiempo de acción, lo que puede limitar su utilidad terapéutica. Interacciones farmacológicas. Las interacciones con las catecolaminas pueden ser graves. Los bloqueadores adrenérgicos, como la fentolamina, utilizados con las catecolaminas, pueden producir hipotensión. Debido a que la catecolamina epinefrina puede producir hiperglucemia, los pacientes diabéticos que reciben el fármaco pueden requerir una mayor dosis de insulina o de medicamentos. Los bloqueadores adrenérgicos, como el propranolol, utilizados con las catecolaminas, pueden producir constricción bronquial, especialmente en pacientes con asma. Sumarlo todo. Otros fármacos adrenérgicos pueden producir efectos aditivos, como hipertensión, presión alta, y arritmias, y aumentar los efectos adversos. Los antidepresivos tricíclicos empleados con catecolaminas pueden producir hipertensión. Reacciones adversas. Las reacciones adversas a las catecolaminas incluyen inquietud, ansiedad, mareo, dolor de cabeza, palpitaciones, arritmias cardíacas, hipotensión, hipertensión y crisis hipertensiva.
ictus, angina, aumento en la concentración de glucosa, necrosis de los tejidos y descamación, si una catecolamina dada por vía IV se derrama en el tejido circundante. Proceso de atención de enfermería. Estos pasos del proceso de atención de enfermería son apropiados para los pacientes que reciben tratamiento con catecolaminas. Valoración inicial. Evalúa el estado del paciente antes de la terapia y periódicamente después de la valoración. Mantener un ojo en el ECG. Vigila el electrocardiograma, ECG, la presión arterial, la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar, el estado cardíaco y el gasto urinario. Verifica las concentraciones de electrolitos. A lo largo de la terapia, valora las reacciones adversas, las interacciones farmacológicas y la acidousis, que disminuyen la eficacia de la dopamina. Después de que la dopamina se detiene, vigila estrechamente en busca de una caída repentina en la presión arterial. Evalúa el conocimiento del paciente o los cuidadores sobre el tratamiento farmacológico. Claves del diagnóstico enfermero. Disminución del gasto cardíaco vinculado con la enfermedad subyacente. Perfusión ineficaz del tejido periférico asociado con la enfermedad subyacente. Riesgo de perfusión renal ineficaz relacionado con la enfermedad subyacente. Riesgo de lesiones relacionadas con las reacciones adversas inducidas por fármacos. Dolor agudo asociado con dolor de cabeza. Conocimientos deficientes del tratamiento farmacológico. Planificación de los resultados deseados. El paciente mantiene un gasto cardíaco eficaz. El individuo conserva una perfusión eficaz del tejido. Se disminuye al mínimo el riesgo de lesiones. Se reduce el dolor del paciente. El paciente demuestra que entiende el propósito y el efecto previsto de la terapia. Implementación del tratamiento. Antes de iniciar las catecolaminas, corrige la hipovolemia con expansores de volumen del plasma. Administra glucósidos cardíacos antes de las catecolaminas, estos incrementan la conducción del nódulo AB, y los pacientes con fibrilación auricular pueden desarrollar frecuencia ventricular rápida. Suministra medicamentos utilizando un catéter venoso central o una vena periférica grande. Ajusta la infusión según la orden del médico tratante y el estado del paciente. Emplea una bomba de infusión. Diluye el concentrado para inyección antes de administrarlo, según las directrices de la farmacia. Observa si hay irritación e infiltración, la extravasación puede causar una respuesta inflamatoria. No administres catecolaminas en la misma vía IV que otros fármacos, mantente alerta sobre las incompatibilidades. Por ejemplo, la dobutamina es incompatible con heparina, succinato sódico de hidrocortisona, cefasolina, cefamandol, cefalotina, penicilina y etacrinato de sodio. No mezcles dobutamina o dopamina con una inyección de bicarbonato de sodio o fenitoína, porque el fármaco es incompatible con soluciones alcalinas. Cambia los sitios IV regularmente para evitar flebitis. Proporciona capacitación al paciente. Evaluación de la eficacia del tratamiento. El paciente recupera el gasto cardíaco adecuado, evidenciado por constantes vitales estables, gasto urinario normal y estado mental claro. El sujeto recupera la perfusión adecuada del tejido cerebral, cardiopulmonar y renal. El individuo no experimenta daño como consecuencia de las reacciones adversas inducidas por los fármacos. El dolor de cabeza del paciente se alivia con la administración de analgésicos. El paciente y su familia o sus cuidadores demuestran que entienden el tratamiento farmacológico. No catecolamínicos. Los fármacos adrenérgicos no catecolamínicos tienen muchos usos terapéuticos debido a los diversos efectos que pueden tener en el cuerpo, incluyendo constricción local o sistémica de los vasos sanguíneos, fenilefrina, descongestión nasal y ocular y dilatación de los bronquiolos, salbutamol, efedrina, formoterol, clorhidrato de isohetarina, isoproterenol, metaproterenol, pirbuterol, salmeterol y terbutalina. Relajación del músculo liso, terbutalina. La dilatación de los bronquiolos es el uso más frecuente de este tipo de fármacos. Farmacocinética. La absorción de estos fármacos depende de la vía de administración. Respirar profundo. Los fármacos inhalados, como el albuterol,
Son absorbidos gradualmente desde los bronquios de los pulmones y dan lugar a menores concentraciones de fármaco en el cuerpo abierto ampliamente. Los medicamentos orales se absorben bien desde el tubo digestivo y se distribuyen ampliamente en los líquidos corporales y tejidos. Algunos fármacos no catecolamínicos, como la efedrina, cruzan la barrera hematoencefálica y pueden encontrarse en altas concentraciones en el cerebro y el líquido cefalorraquídeo, líquido que se mueve a través del cerebro y la médula espinal, y los protege. El metabolismo y la inactivación de los no catecolamínicos ocurren principalmente en el hígado, pero también pueden tener lugar en los pulmones, el tubo digestivo y otros tejidos. El tiempo de salida varía. Estos fármacos y sus metabolitos se excretan principalmente en la orina. Algunos, como el albuterol inhalado, se excretan en 24h, otros, como el albuterol oral, se excretan dentro de 3 días. La orina ácida aumenta la excreción de muchos no catecolamínicos, la orina alcalina disminuye su eliminación. Farmacodinamia. Los no catecolamínicos pueden ser de acción directa, indirecta o doble, a diferencia de las catecolaminas, que son sobre todo de acción directa. Entre los no catecolamínicos de acción directa que estimulan receptores adrenérgicos está la fenilefrina. Aquellos que estimulan selectivamente los receptores 2-adrenérgicos incluyen albuterol, metaproterenol, isohetarina y terbutalina. Los no catecolamínicos de acción indirecta ejercen su efecto por acción indirecta sobre los receptores adrenérgicos. Los no catecolamínicos de doble efecto incluyen la efedrina. Farmacoterapéutica. Los no catecolamínicos estimulan el sistema nervioso simpático y producen varios efectos en el cuerpo. Es importante familiarizarse con cada fármaco individual, incluyendo indicación, vía, dosis y técnica de administración. Vigila estrechamente el efecto terapéutico y la tolerancia del paciente. Interacciones farmacológicas. Aquí están algunos ejemplos de cómo otros medicamentos pueden interactuar con los no catecolamínicos. Los anestésicos, generales, como los hidrocarburos halogenados, pueden causar arritmias. También puede haber hipotensión si estos fármacos se toman con no catecolamínicos que presentan de manera predominante actividad 2, como la ritodrina y la terbutalina. Un combo mortal. Los inhibidores de la monoaminooxidasa junto con no catecolamínicos pueden causar hipertensión grave e incluso la muerte. Los fármacos oxitóxicos que estimulan el útero para que se contraiga pueden inhibirse cuando se toma terbutalina. Si se toman con otros no catecolamínicos, los fármacos oxitóxicos pueden causar crisis hipertensiva o un ictus. Los antidepresivos tricíclicos pueden ocasionar hipertensión y arritmias. Los alcalinizantes de orina, como la acetazolamida y el bicarbonato de sodio, retardan la excreción de los no catecolamínicos, prolongando su acción. Reacciones adversas. Las reacciones adversas a los no catecolamínicos pueden incluir dolor de cabeza, inquietud, ansiedad o euforia, irritabilidad, temblor, somnolencia o insomnio, aturdimiento, incoherencia, crisis convulsivas, hipertensión o hipotensión, palpitaciones, bradicardia o taquicardia, ritmo cardíaco irregular, paro cardíaco, hemorragia cerebral, hormigueo o frío en los brazos o las piernas, palidez o rubor, angina, cambios en la frecuencia cardíaca y presión arterial en una mujer embarazada y el feto. Proceso de atención de enfermería. Estos pasos del proceso de atención de enfermería son apropiados para los pacientes que reciben tratamiento con no catecolamínicos. Valoración inicial. Consigue una evaluación inicial del estado respiratorio del paciente y realiza valoraciones frecuentes a lo largo de la terapia. Evalúa las reacciones adversas y las interacciones medicamentosas. Valora el conocimiento del paciente o sus cuidadores sobre el tratamiento farmacológico. Claves del diagnóstico enfermero. Deterioro del intercambio de gases relacionado con la afección respiratoria subyacente. Riesgo de lesiones vinculadas con las reacciones adversas inducidas por fármacos. Conocimientos deficientes del tratamiento farmacológico. Planificación de los resultados deseados. El paciente mantiene un intercambio gaseoso adecuado.
Se disminuye al mínimo el riesgo de lesiones. El paciente demuestra entender el propósito y el efecto previsto del tratamiento farmacológico. Implementación del tratamiento. Si se usa la vía de la inhalación, espera al menos 2 minutos entre las dosis cuando se pida más de una. Si también se emplea un inhalador con corticoesteroides, en primer lugar haz que el paciente utilice el broncodilatador, espera 5 minutos y luego usa el inhalador con corticoesteroides. Esto permite que los broncodilatadores abran las entradas de aire para la eficacia máxima del corticoesteroide. Administra la forma inyectable, terbutalina, en la zona lateral del deltoides. Protege la inyección de la luz. No utilices el medicamento si está decolorado. Notifica al médico tratante si hay broncoespasmos en la terapia. Instruye al paciente para que utilice la forma en aerosol 15 minutos antes del ejercicio a fin de prevenir el broncoespasmo inducido por el ejercicio, según esté indicado. Proporciona capacitación al paciente, véase capacitación sobre el uso de no catecolamínicos, P50. Evaluación de la eficacia del tratamiento. Mejoran los signos y síntomas respiratorios del paciente. El paciente no tiene ninguna lesión a causa de las reacciones adversas. El paciente y la familia o los cuidadores demuestran que entienden el tratamiento farmacológico. Educación de vanguardia. Capacitación sobre el uso de no catecolamínicos. Si se prescriben fármacos no catecolamínicos, revisa estos puntos con el paciente y sus cuidadores. Detener el fármaco inmediatamente si se produce broncoespasmo paradójico. Se deben seguir estas instrucciones para el uso de un inhalador de dosis medida. Limpiar los conductos nasales y la garganta. Expirar, expulsar todo el aire de los pulmones tanto como sea posible. Poner la boquilla en la boca e inhalar profundamente mientras se libera la dosis. Conservar la respiración por varios segundos, retirar la boquilla y exhalar lentamente. Esperar por lo menos 2 minutos antes de repetir el procedimiento si se pide más de una inhalación. Evitar rociar accidentalmente la forma inhalante en los ojos. Hacerlo puede desenfocar temporalmente la visión. Reducir la ingestión de alimentos y productos herbolarios que contengan cafeína, como café, refrescos de cola y chocolate, al usar un broncodilatador. Comprobar la frecuencia de pulso antes y después de utilizar el broncodilatador. Se debe llamar al médico tratante si el pulso aumenta más de 20 a 30 latidos diagonal minutos. Bloqueadores adrenérgicos. Los bloqueadores adrenérgicos, también llamados simpaticolíticos, se utilizan para interrumpir la función del sistema nervioso simpático. Estos medicamentos trabajan bloqueando la transmisión de impulsos, y así la estimulación del sistema nervioso simpático, en neuronas adrenérgicas o los sitios receptores adrenérgicos. Su acción en estos sitios puede ser ejercida por interrupción de la acción de los fármacos adrenérgicos, reducción de la noradrenalina disponible, impidiendo la acción de los fármacos colinérgicos. Información clasificada. Los fármacos bloqueadores adrenérgicos se clasifican según su lugar de acción como bloqueadores adrenérgicos, también llamados bloqueadores. Bloqueadores adrenérgicos, también denominados bloqueadores. Bloqueadores adrenérgicos. Los bloqueadores adrenérgicos trabajan al interrumpir las acciones de las catecolaminas adrenalina y noradrenalina en los receptores. Lo anterior da como resultado relajación del músculo liso en los vasos sanguíneos, aumento en la dilatación de los vasos sanguíneos, presión arterial disminuida. Los fármacos de esta clase incluyen mesilatos ergoloides, ergotamina, fenoxibenzamina, fentolamina, terazocina, doxazocina, prazocina, véase bloqueadores adrenérgicos, prazocina. 2 acciones en una. La ergotamina es un agonista y antagonista mixto, en dosis altas, actúa como un bloqueador adrenérgico. Farmacocinética. La mayoría de los bloqueadores adrenérgicos se absorben de forma irregular cuando se administran por vía oral y más rápida y completa cuando se administran por vía sublingual. Los bloqueadores adrenérgicos varían considerablemente en su inicio de acción, niveles de concentración pico y duración de acción. Profesional de prototipos. Bloqueadores adrenérgicos, prazocina. Acciones.
Inhibe los receptores adrenérgicos, causando dilatación venosa y arterial que reduce la resistencia vascular periférica. Indicaciones. Hipertensión leve a moderada. Consideraciones de enfermería. Vigila las reacciones adversas, como mareo, síncope de primera dosis, palpitaciones o náuseas. Revisa la velocidad de pulso y presión arterial con frecuencia. Aconseja al paciente que se incorpore lentamente y evite los cambios bruscos de posición. Farmacodinamia. Los bloqueadores adrenérgicos funcionan de dos maneras. Interfieren o bloquean la síntesis, el almacenamiento, la liberación y la recaptación de noradrenalina por las neuronas. Antagonizan a la adrenalina, la noradrenalina o los medicamentos adrenérgicos en los sitios de los receptores. Los bloqueadores adrenérgicos son fármacos que bloquean la estimulación de los receptores 1 y los fármacos que pueden bloquear la estimulación 2. Más flujo, menos presión. Los bloqueadores adrenérgicos ocupan sitios de receptores en el músculo liso de los vasos sanguíneos. Véase cómo los bloqueadores adrenérgicos afectan a los vasos sanguíneos periféricos, p53. Lo anterior evita que las catecolaminas ocupen y estimulen los sitios receptores. Como resultado, los vasos sanguíneos se dilatan, aumentando el flujo sanguíneo local a la piel y otros órganos. La resistencia vascular periférica disminuida, resistencia al flujo de sangre, ayuda a reducir la presión arterial. Observa el tono de tu paciente. El efecto terapéutico de un bloqueador adrenérgico depende del tono simpático en el cuerpo, el estado de constricción parcial de los vasos sanguíneos, antes de administrar el fármaco. Por ejemplo, cuando el fármaco se administra con el paciente acostado, solo se produce un pequeño cambio en la presión arterial. En esta posición, los nervios simpáticos liberan muy poca noradrenalina. Por otro lado, cuando un paciente se levanta, se libera noradrenalina para constreñir las venas y disparar sangre hasta el corazón. Sin embargo, si el paciente recibe un bloqueador adrenérgico, las venas no pueden constreñirse y la sangre se acumula en las piernas. A medida que se reduce el retorno de la sangre al corazón, la presión arterial cae. Esta caída en la presión arterial que se produce cuando una persona se pone de pie se denomina hipotensión ortostática. Farmacoterapéutica. Dado que los bloqueadores adrenérgicos causan que los músculos lisos se relajen y los vasos sanguíneos se dilaten, aumentan el flujo sanguíneo local a la piel y otros órganos, y reducen la presión arterial. Como resultado, se usan para tratar hipertensión, trastornos vasculares periféricos, enfermedad de los vasos sanguíneos de las extremidades, sobre todo aquellos en los que el espasmo de los vasos causa pobres flujos locales de sangre, como la enfermedad de Raynaud, caracterizada por palidez intermitente, cianosis y enrojecimiento de los dedos, la acrocianosis, que se distingue por cianosis moteada simétrica, color azul, de las manos y los pies, y la congelación. Función farmacológica. Cómo los bloqueadores adrenérgicos afectan a los vasos sanguíneos periféricos. Ocupando los sitios de los receptores, los bloqueadores adrenérgicos causan que las paredes de los vasos sanguíneos se relajen. Lo anterior conduce a la dilatación de los vasos sanguíneos y reduce la resistencia vascular periférica, la presión que la sangre debe superar mientras fluye en un vaso. Uno de los resultados, hipotensión ortostática. Estos efectos pueden causar hipotensión ortostática, una caída en la presión arterial que se produce cuando cambia la posición de estar acostado a de pie. La redistribución de la sangre a los vasos sanguíneos dilatados de las piernas provoca hipotensión. Feocromocitoma, un tumor cicrite de catecolaminas que causa hipertensión grave. Cefaleas vasculares, tratadas con mesilatos ergoloides, ergotamina. Hipertrofia prostática benigna, tratada con tamsulosina, prazosina. Interacciones farmacológicas. Muchos fármacos interactúan con los bloqueadores adrenérgicos, produciendo un efecto sinérgico o exagerado que puede conducir a afecciones como la hipotensión grave o el colapso vascular. He aquí algunos ejemplos de interacciones que pueden observarse. La prazosina tomada con diuréticos, propranolol u otros bloqueadores adrenérgicos produce una mayor frecuencia de síncope con pérdida del conocimiento. La doxazosina o terazosina tomada con clonidina causa la disminución de los efectos de la clonidina.
El uso de terazocina con antihipertensivos puede causar hipotensión excesiva. Estos efectos son específicos de la ergotamina y los mesilatos ergoloides. La cafeína y los antibióticos macrólidos pueden aumentar los efectos de la ergotamina. La dopamina incrementa el efecto PRESE, aumento de presión arterial. La nitroglicerina puede producir hipotensión debido a la excesiva dilatación de los vasos sanguíneos. Los fármacos adrenérgicos, incluyendo muchos medicamentos de venta libre, pueden aumentar los efectos estimulantes sobre el corazón. Puede haber hipotensión con rebote de hipertensión. Reacciones adversas. La mayoría de las reacciones adversas asociadas con los bloqueadores adrenérgicos son causadas principalmente por sanguíneos. Estas reacciones incluyen dilatación de los vasos, hipotensión ortostática o hipertensión grave, bradicardia o taquicardia, edema, dificultad para respirar, aturdimiento, rubefacción, arritmias, angina o ataque cardíaco, espasmo de los vasos sanguíneos en el cerebro, un estado tipo ictus. Proceso de atención de enfermería. Estos pasos del proceso de atención de enfermería son apropiados para los pacientes que reciben tratamiento con bloqueadores adrenérgicos. Valoración inicial. Obtén las constantes vitales, especialmente la presión arterial. Evalúa al paciente en busca de reacciones adversas. Valora el conocimiento del paciente o los cuidadores acerca del tratamiento farmacológico. Claves del diagnóstico enfermero. Disminución del gasto cardíaco relacionado con hipotensión. Perfusión ineficaz del tejido periférico relacionada con la vasoconstricción. Dolor agudo asociado con dolor de cabeza. Exceso del volumen vinculado con la retención de líquidos. Conocimientos deficientes del tratamiento farmacológico. Planificación de los resultados deseados. Se demuestra un gasto cardíaco adecuado. Mejora la perfusión del tejido periférico, según lo evidenciado por la revisión del sistema circulatorio y los pulsos adecuados. El paciente indica disminución del dolor. El estado de volumen de líquido sigue siendo óptimo, como lo demuestra una adecuada presión arterial, diuresis y parámetros cardíacos. Implementación del tratamiento. Administra los fármacos antes de que el paciente se acueste para disminuir los mareos o el vértigo. Comienza el tratamiento con una dosis pequeña para evitar el síncope con la primera dosis. Suministra ergotamina durante la fase prodrómica de un dolor de cabeza o tan pronto como sea posible después del inicio. No administres tabletas sublinguales con comida o bebida. Proporciona capacitación al paciente. Evaluación de la eficacia del tratamiento. El paciente mantiene un adecuado gasto cardíaco. El individuo conserva la perfusión adecuada del tejido a los miembros a través de la terapia. Se alivia el dolor de cabeza del sujeto. El paciente no tiene ningún edema. El individuo ha aumentado el flujo de orina. El paciente y la familia o los cuidadores demuestran que entienden el tratamiento farmacológico. Véase capacitación sobre los bloqueadores adrenérgicos. Bloqueadores adrenérgicos. Los bloqueadores adrenérgicos, que son los más utilizados, evitan la estimulación del sistema nervioso simpático inhibiendo la acción de las catecolaminas en los receptores adrenérgicos. Educación de vanguardia. Capacitación sobre los bloqueadores adrenérgicos. Si se prescriben fármacos adrenérgicos, revisa estos puntos con el paciente y sus cuidadores. No levantarse de forma repentina si está acostado o sentado. Evitar tareas peligrosas que requieran alerta mental hasta que se conozcan todos los efectos del fármaco. Alcohol, ejercicio excesivo, bipedestación prolongada y exposición al calor intensifican los efectos adversos. Informar los mareos o latidos cardíacos irregulares. No se debe comer, beber o fumar mientras se disuelve la tableta sublingual. No aumentar la dosis del medicamento sin primero consultar con el médico tratante. Será necesario evitar la exposición prolongada a frío. Este puede aumentar las reacciones adversas a la ergotamina. Si recibe terapia de ergotamina a largo plazo, se debe buscar e informar cualquier frialdad en las extremidades u hormigueo en los dedos de manos o pies. La vasoconstricción grave puede tener como resultado daño a los tejidos.
Algunos son quisquillosos, pero otros, no. Los bloqueadores adrenérgicos son selectivos o no selectivos. Los bloqueadores adrenérgicos no selectivos afectan los sitios receptores 1, ubicados principalmente en el corazón. Los sitios receptores 2, localizados en útero, bronquios y vasos sanguíneos. Los bloqueadores adrenérgicos no selectivos incluyen carvedilol, labetalol, nadolol, pembutolol, pindolol, propranolol y sotalol, el carvedilol y el labetalol. También bloquean los receptores 1. Los bloqueadores adrenérgicos selectivos afectan principalmente a los sitios 1 adrenérgicos. Incluyen acebutolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, esmolol y tartrato de metoprolol. En parte, bloqueante, y en parte, estimulante. Algunos bloqueadores adrenérgicos, como el pindolol y el acebutolol, también tienen actividad simpática intrínseca. Esto significa que en lugar de unirse a receptores y bloquearlos, estos bloqueadores adrenérgicos se unen a receptores y los estimulan. Estos fármacos se clasifican a veces como agonistas parciales. Farmacocinética. Los bloqueadores adrenérgicos por lo general se absorben con rapidez desde el tubo digestivo. Están enlazados a proteínas hasta cierto punto. Algunos bloqueadores adrenérgicos son absorbidos más completamente que otros. Llegar a la cima más rápido, va por IV. El inicio de la acción de los bloqueadores adrenérgicos es principalmente dependiente de la dosis y del fármaco. El tiempo que se tarda en alcanzar la concentración pico depende de la vía de administración. Los bloqueadores adrenérgicos administrados por vía IV alcanzan concentraciones máximas mucho más rápidamente que cuando se administran por vía oral. Los bloqueadores adrenérgicos se distribuyen ampliamente en los tejidos del cuerpo, con las concentraciones más altas encontradas en el corazón, el hígado, los pulmones y la saliva. Pasa por el hígado. Con la excepción del nadolol y el atenolol, los bloqueadores adrenérgicos se metabolizan en el hígado. Se excretan principalmente en la orina, como metabolitos o en su forma sin modificar, pero también pueden ser excretados en las heces y la bilis, y una mínima parte en la leche materna. Farmacodinamia.